Hola compañeros, el día de hoy vamos a hablar sobre el hiperaldosteronismo primario. Bueno, vamos a ver que este hiperaldosteronismo primario se va a producir por un exceso de aldosterona, principalmente en lo que va a ser la glándula suprarrenal. Según las últimas series, su prevalencia está aumentada hasta en un 10% en los pacientes con hipertensión arterial. Entonces nosotros debemos sospechar esta patología cuando un paciente tenga un cuadro de hipertensión arterial. La diferencia del hiperaldosteronismo primario, como el que vamos a ver hoy, con el secundario, va a ser que el estímulo de secreción de aldosterona en el secundario va a ser extrasuprarrenal. Pero el día de hoy vamos a hablar de lo que va a ser el hiperaldosteronismo primario, donde la causa la encontramos en lo que va a ser la glándula suprarrenal. Bueno, hablando de este hiperaldosteronismo primario, vamos a ver que van a haber varias etiologías. Principalmente vamos a hablar el día de hoy del síndrome de Cohn, así se denomina. Vamos a ver que este síndrome va a ser un adenoma suprarrenal productor de aldosterona. Es la forma más prevalente, se lleva un 60% principalmente de las causas y afecta mayormente a la mujer en la edad media de la vida. Otra de las causas va a ser la hiperplasia micronodular o macronodular suprarrenal bilateral. Otra de las causas puede ser la hiperplasia suprarrenal unilateral y una más rara, el carcinoma suprarrenal. Entonces, vemos que estas cuatro etiologías nos pueden dar un hiperaldosteronismo primario. El día de hoy vamos a hablar del síndrome de Cohn, ya que se lleva el 60% de la probabilidad para que esto ocurra. Bueno, vamos a hablar un poco de fisiopatología para entender las bases de la función de la aldosterona y vamos a ver cómo luego poco a poco todo se va a ir ordenando y va a ser muy fácil entenderlo. Entonces, vamos a ver que la glándula suprarrenal va a pesar 4 gramos y se encuentran situadas en los polos superiores de los riñones. La médula, que va a ser esta parte, constituye el 20% interno de la glándula y está relacionada con lo que va a ser el sistema nervioso simpático, ya que tiene una secreción de adrenalina y noradrenalina. La otra parte de la glándula suprarrenal va a ser la corteza, con el 80% interno de la glándula. Esta corteza vamos a ver que va a tener 3 capas. De exterior a interna va a ser primero la zona glomerular, luego la zona fascicular y luego la zona reticular. Acá les puse cómo se clasifica la corteza en las 3 zonas y vamos a hablar de la zona glomerular. Su principal secreción va a ser lo que va a ser la aldosterona. Y a estas hormonas que se secretan en la zona glomerular se le llaman mineralocorticoides. Vamos a ver que no solo la aldosterona va a ser la que se secreta ahí, sino también hay otras hormonas que se secretan ahí, como la corticosterona y la desoxicorticosterona. Pero vamos a ver que la aldosterona va a ser el mineralocorticoide que actúa en el 90% de esta actividad. Se les llama mineralocorticoides porque van a actuar principalmente en lo que van a ser electrolitos del líquido extracelular, como es el sodio y como es el potasio. Hablando de la zona fascicular, vamos a ver que ahí se van a secretar los glucocorticoides. Principalmente el que tiene mayor función va a ser el cortisol, y en la zona reticular, que es la más interna de la corteza, se van a secretar los andrógenos. Los glucocorticoides se le llamaron así porque producen un aumento de la glucemia. También actúan en el metabolismo de lípidos y proteínas. Bueno, esto sería un recuerdo anatómico de lo que es la glándula suprarrenal. Ahora nos vamos a enfocar a lo que va a ser el síndrome de Cohn como causa de hiperaldosteronismo primario. Entonces, vamos a hablar de él ya que es el más frecuente. Este va a ser un adenoma suprarrenal productor de aldosterona, o sea, el adenoma va a estar en la zona glomerular, que es la que secreta la hormona aldosterona.
Vamos a hablar un poco de las funciones de lo que va a ser la aldosterona para entender este cuadro clínico, esta patología. Entonces, vamos a ver que la aldosterona va a aumentar la absorción de sodio, y va a disminuir y va a aumentar la excreción de potasio en lo que va a ser principalmente el túbulo colector renal. Esta absorción de sodio nos lleva a una absorción osmótica de agua, ya que al absorberse el sodio va a jalar al agua. Por lo tanto, va a haber un volumen plasmático aumentado y este volumen plasmático nos va a dar como ende un aumento de la presión arterial. Entonces, hablando a nivel de lo que va a ser el potasio, vamos a ver que la aldosterona aumenta su excreción. Entonces, en este cuadro de síndrome de Cohn, vamos a ver que el paciente va a tener una mayor volumen plasmático, por lo tanto, hablando clínicamente, vamos a encontrar que el paciente tiene una hipertensión arterial y tiene una hipopotasemia gracias aunada al aumento de la aldosterona. Hay que recordar también que cuando el sodio se reabsorbe gracias a esta aldosterona, va a haber una secreción de hidrogeniones por el intercambio del cotransportador de sodio-hidrógeno y esto nos puede causar una alcalosis leve, hay que tenerla en cuenta. Bueno, hablando de las situaciones que aumentan la secreción de esta aldosterona, vamos a ver que van a ser tres funciones las que van a hacer que aumenten. Hablando de la primera, va a ser un aumento de potasio en el líquido extracelular. Entonces, cuando los niveles de potasio en plasma aumentan, la glándula suprarrenal va a liberar aldosterona. ¿Para qué? Para contrarrestar este aumento y así eliminarlo del organismo. El segundo aumento de secreción de esta aldosterona va a ser el aumento del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Vamos a ver que este sistema de renina-angiotensina-aldosterona, cuando se activa o cuando está aumentado, nos va a dar una mayor formación final de lo que va a ser la aldosterona. Y otro aumento de esta secreción de aldosterona va a ser a nivel de hipófisis anterior, o sea, a nivel cerebral. Si hablamos del eje hipotálamo, hipófisis, suprarrenal, un aumento en la secreción de hormona adrenocorticotropa también va a ser una causa de aumento de aldosterona. Bueno, entonces aquí les resumí esto, ya que les expliqué un poco. Podemos ver que el aumento de aldosterona, como es en el caso del hiperaldosteronismo primario, nos va a dar un aumento en la reabsorción de sodio. Nos va a, por lo tanto, dar un volumen plasmático aumentado, nos da una TA elevada, o sea, un cuadro de hipertensión arterial, y nos da una hipopotasemia. Y en el caso distinto, en una insuficiencia, por ejemplo, de la glándula suprarrenal, que no haya una secreción adecuada de aldosterona, nos va a dar una disminución de lo que va a ser la absorción de sodio. Por lo tanto, va a haber una pérdida del volumen plasmático y hay una pérdida en la tensión arterial y nos da una mayor absorción porque ya no se va a poder excretar ese potasio. Entonces, hay que ver que en la contra de esta patología, este paciente caería en una deshidratación muy severa, llegando hasta un shock circulatorio, llevándonos a la muerte si no reponemos ese sodio y agua que está perdido. Y hay que también siempre tener el potasio, ya que sus niveles, tanto disminuidos o aumentados, son una emergencia. Bueno, ahorita vamos a hablar de lo que va a ser la clínica de la hipertensión arterial. Va a ser del síndrome de Cohn. Vamos a ver que la hipertensión arterial va a ser el hallazgo predominante en esta patología. Puede llegar a ser grave con una TA diastólica superiores hasta 110 milímetros de mercurio. La reabsorción aumentada de sodio a nivel tubular
y la expansión de volumen son la causa de la hipertensión arterial. Ahorita hablando de lo que va a ser la hipopotasemia, vamos a ver que existe una secreción renal aumentada de potasio en este síndrome de Cohn. Si la hipopotasemia es severa, aparece principalmente un cuadro de debilidad muscular, va a aparecer fatiga, va a haber calambres y en los casos graves puede haber una parálisis muscular. Hay que acordarnos que la depleción de potasio produce un defecto de contracción renal que puede causar un cuadro de poluria y polidipsia, una diabetes insípida nefrogénica. Hay que acordarnos también que la hipopotasemia mantenida produce cambios electrocardiográficos con unas U prominentes. También hay prolongación del segmento QT y podemos encontrar arritmias cardíacas. En lo que va a ser el diagnóstico, entrando ya al diagnóstico de esta patología, vamos a ver que van a haber diagnósticos bioquímicos y tanto diagnósticos también quirúrgicos para ver cuál es la causa de este síndrome de Cohn. Vamos a hablar de principalmente hay que suspender el tratamiento antihipertensivo antes de hacer todos estos estudios. Entonces hay que suspenderlo principalmente si está usando espironolactona o diuréticos ahorradores de potasio 4 semanas antes de hacer todos los estudios. Hay que también controlar los niveles de sodio y potasio antes de esta evaluación y se precisa tratamiento antihipertensivo. Si lo necesita, hay que cambiar a otros hipertensivos como la prazosina, la doxazosina, hidrasalacina, la terazosina o el verapamilo. Bueno, esta relación de aldosterona plasmática y la actividad de renina plasmática es muy importante para el tratamiento. Un aumento en el 30% constituye un despistaje positivo y la necesidad de confirmar bioquímicamente el hiperaldosteronismo. Algunos autores sugieren que este estudio debe presentarse también unos niveles de aldosterona en plasma mayores de 15 nanogramos sobre decilitro. Bueno, estas determinaciones de relación de aldosterona plasmática y actividad de renina plasmática se obtienen por la mañana en sedestación y tras al menos 2 horas de haberse despertado. Bueno, en otros diagnósticos bioquímicos que podemos ver va a ser la infusión de suero salino fisiológico. Vamos a entender que la supresión correcta de aldosterona excluye el diagnóstico de esta. Otro test, que también es el test del captopril, dice que la inhibición de lo que va a ser la IECA va a producir en estas personas sanas una disminución de la aldosterona, hecho que no va a suceder en nuestro cuadro de hiperaldosteronismo primario. Entonces, este es otro test que nosotros podemos hacerle al paciente. Lo que es una ATAC abdominal se realiza siempre tras un diagnóstico, ya que hayamos hecho un diagnóstico bioquímico. Bueno, los adenomas unilaterales, en este caso los unilaterales secretores de aldosterona, como van a ser frecuentes en el síndrome de Cohn, suelen ser de pequeño tamaño, menor de 2 centímetros. Otro método diagnóstico va a ser el cateterismo de venas suprarrenales. Este dice que es el mejor test, pero el problema es que va a ser invasivo. Algunos autores recomiendan siempre su realización si el paciente es candidato a cirugía con el objeto de no intervenir a pacientes con enfermedad bilateral no visible en la TAC, cuyo tratamiento de elección ya no va a ser quirúrgico, sino va a ser farmacológico. Bueno, hablando del tratamiento de este síndrome de Cohn, vamos a ver principalmente que tenemos que extirpar quirúrgicamente a través de la vía laparoscópica lo que va a ser este adenoma
productor de aldosterona en lo que va a ser la zona glomerular. Ese sería nuestro primer tratamiento y tiene que ser quirúrgico. Vamos a ver que el paciente también tiene que tener una restricción de lo que va a ser sodio para disminuir toda esta cascada que ya vimos, el aumento, mayor reabsorción, mayor volumen plasmático, mayor TA. Vamos a ver que los diuréticos que necesitamos utilizar en esta patología van a ser principalmente los diuréticos ahorradores de potasio. Principalmente podemos utilizar la espironolactona, que sabemos que es un antagonista del receptor de la aldosterona y actúan en los túbulos colectores. Entonces, los diuréticos, y usando este diurético sabemos que ahorra potasio, por lo tanto la hipopotasemia ya no se nos agrava tanto. Bueno, compañeros, espero les haya gustado. Nos vemos pronto.